En este vídeo te voy a explicar cómo puedes conseguir hacer tu primer % en la blockchain de Solana. A priori yo sé que puede parecer algo complicado, lo es, pero no es imposible. De hecho, mi objetivo es que con el paso del tiempo las probabilidades de que puedas conseguir una gran rentabilidad sean cada vez más altas. Por ejemplo, ayer en Telegram, que os recomiendo que me sigáis, junto a Lucas no hicimos un %, pero hicimos un por 75, que no está nada mal. De hecho, os recomiendo que vayáis a Telegram y así podréis ver un poco la jugada. Dicho esto, vayamos ya hacia la pantalla porque esto es un tutorial, una masterclass donde vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, es un vídeo denso, por lo que os recomiendo que lo vayáis viendo con tranquilidad, porque si no os vais a volver locos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de la blockchain de Solana, pero vamos a hablar de Ether, en este caso de SolScan, ya que tenemos Etherscan y también tenemos BSCScan, que al final no dejan de ser visualizadores de data, de información, que sobre todo nos da información on-chain, donde podemos ver billeteras, transferencias, transacciones, compras, ventas, cómo funciona un token por dentro. Todo esto lo podemos ver gracias a este tipo de plataformas. Al igual que hay otras plataformas, como puede ser The Bank, Therion, Arkham, Cielo, hay muchas aplicaciones que nos dan mucha información, pero sí que es cierto que ahora mismo en Solana la de SolScan a mí me está funcionando bastante bien, ya que nos permite realmente saber quiénes son los creadores de los tokens que ahora mismo están haciendo más dinero, poder ver sus movimientos y a partir de ahí simplemente traquearlos, porque tú lo que puedes hacer es traquear ballenas, que esto ya lo hemos enseñado bastantes veces en el canal, pero sí que es cierto que el hecho de poder ver las personas que están creando esos tokens, es decir, los deployers, creo que es una información muy pero que muy relevante. Entonces, básicamente el resumen de SolScan, que ahora mismo pues es la herramienta que más utilidad le vamos a dar en este vídeo, no deja de ser una visualización de lo que pasa en la blockchain, ¿vale? Entonces, dicho esto, tenemos muchos paneles, no os preocupéis porque no vamos a entrar en detalle de muchos de ellos. De hecho, de los que estáis viendo ahora mismo en pantalla principal no los vamos a tocar, pero vamos a utilizar Excalidraw, vamos a utilizar también un poquito de SolScan y también vamos a utilizar un poquito de DEX Screener para hacer este tutorial. Entonces, lo más importante, vamos a empezar con una billetera, ¿vale? En este caso he seleccionado esta billetera porque ya me la he estudiado un poco y sabremos luego pues lo que tenemos que destacar de esta billetera, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarla en lo que sería SolScan, ya veis que tenemos un buscador muy fácil, copiaremos la billetera, la pegamos y ahora mismo nos sale este visualizador de información. Hay muchos datos, en este caso iremos repasando uno por uno de aquellos que son más importantes, pero ya en Excalidraw os estoy dando unas pistas de lo que tendríamos que estar investigando. En este caso, como estáis viendo, tenemos la cuenta, tenemos la dirección, luego también tenemos un overview donde nos dice el balance total de Sol, solamente de Sol, y luego también el balance total de tokens que no son Sol, pero en este caso que están alojados dentro de la blockchain de Solana. Como estáis viendo, esta persona tiene 380 tokens, de hecho son los mismos que tenemos justamente por aquí, y tiene ahora mismo pues el token con más valor, un total de $276.584. De hecho, si clico aquí, se nos abre este desplegable con todas las monedas que ahora mismo esta persona tiene, y si clicamos directamente en View Detail Asset in Wallet se nos abre la pestaña de portafolio y aquí lo que vamos a ver es todos los tokens que él tiene, el balance, el precio actual, el valor de la cartera de todos estos tokens y también el porcentaje que tiene de peso dentro de su portafolio. Entonces, lo que queríamos también comentar es lo siguiente, ¿vale? Esto de aquí son direcciones únicas. ¿Qué significa? Pues que esta persona en su billetera tiene una dirección única para el token de Mumu. Por ejemplo, otra persona que tenga también el token de Mumu, si tú lo vas a investigar su portafolio dentro de SolScan, te darás cuenta que cuando busques el token de Mumu tendrá una dirección totalmente distinta, ¿vale? Estas direcciones son únicas para cada persona con cada token. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y en este caso tenemos transacciones y también tenemos transferencias. Realmente lo que nos interesa a nosotros más son las transferencias, ya que las transferencias aquí es donde vemos todos los swaps los swaps o incluso transferencias de tokens. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que esta persona pues ha estado interactuando con diferentes billeteras, podríamos estar diciendo. Si nos vamos moviendo hacia la derecha, estaremos viendo que también tenemos alguna que otra compra, ya que cuando vemos de color verde esto es una compra y cuando lo vemos de color rojo es una venta. Si vemos Jupiter o Raydium, por ejemplo, que son los DEX principales, nos damos cuenta rápidamente que son compras porque viene de
el Redium o de Júpiter hacia la billetera. Igualmente aquí podemos filtrar por direcciones, podemos filtrar también por agregadores, DEXs o lo que haga falta, y luego también podemos filtrar por tokens, porque imaginaos que ahora mismo esta persona, dentro de todas las transferencias, estamos viendo obviamente por tiempo, por acción, la asignatura, que no deja de ser como el ID de esa transacción, es como una especie de hash, pero no es un hash, es un ID básicamente. En este caso, pues aquí si le damos a Sol nos saldrán solamente las transferencias que se han hecho en esta cuenta con Sol, con esta billetera, pero si le damos a SPL, aquí nos saldrán directamente todos los tokens, excluyendo los tokens de Sol, pero de la blockchain de Solana. Y entonces aquí podemos ver pues realmente la mandanga que nos interesa, ya que aquí están los tokens donde podemos identificar las oportunidades. Nunca vas a hacer dinero pues identificando las oportunidades mediante todas las transferencias de los tokens de Sol. Probablemente no vas a ver nada. Entonces aquí lo que también puedes hacer es hide zero amount, ya que muchas veces si quieres filtrar y quieres ver transferencias que sean grandes de dinero, al menos te recomiendo que le des directamente a hide zero amount. Analizado ya el panel de account, lo que vamos a hacer es irnos a lo que sería la cuenta única. Os recuerdo que esto es un número único para cada token en cada billetera. Nos iremos a la de Ribbit y la vamos a abrir. En este caso lo que vamos a ver es simplemente todo el listado de transacciones de esta billetera con lo que sería el token de Ribbit. De hecho, aquí nos sale lo que sería el token en cuestión, ¿vale? La dirección del contrato del token, y aquí veríamos el owner de este token account, que sería básicamente la cuenta que hemos visto anteriormente con el resto de tokens. Entonces, aquí lo que podemos ver son todas las transacciones que esta persona ha hecho. De hecho, si ahora mismo copio esta dirección y me voy directamente a DEX Screener y ponemos Ribbit, vamos a buscar el token de Ribbit, ahí lo tenemos. Vamos a darle ahora mismo a Maker, vamos a filtrar, y lo que vamos a ver a continuación son todas las compras que esta persona ha realizado. Como veis, no ha hecho ninguna venta, todos son compras. Pues esta persona ahora mismo lo que está haciendo es acumular como si fueran Diamond Hands, y con la intención de que a un futuro pues esta persona pueda hacer bastante dinero, ¿no? Entonces, esto, como os decía, al final lo que nos permite es ver en esta sección de aquí, que es la que tenemos aquí, la dirección del contrato. Luego también tenemos aquí que sería el owner. Tenemos aquí el owner y abajo tendríamos todas las transacciones. Y como os he enseñado, pues si buscamos la dirección de esta wallet dentro del token de Ribbit, filtrando por Maker, nos daremos cuenta que aquí podemos ver todas las transacciones de esta persona. Esto, la verdad, es que está bastante bien para ubicarnos dentro de Solscan y saber cómo funciona. Dicho esto, vayamos a por la siguiente información, porque ahora mismo lo que nos interesa es saber cómo funciona una transacción. En este caso, las transacciones, nos vamos directamente a lo que sería el owner, ¿vale? Vamos a irnos, por ejemplo, a una transferencia. En este caso, si clicamos la primera, se nos abre este panel. Aquí directamente ya lo tenemos desglosado. ¿Qué significa este panel? La primera cosa que tenemos a destacar es la asignatura, ¿vale? Esto es básicamente una firma digital que se genera cuando un usuario aprueba una transacción desde su wallet monedero utilizando su clave privada. Dicho esto, también luego tenemos el signer, que en este caso es la persona que está haciendo la firma. Como estás viendo, esta sería la billetera en cuestión que ahora mismo pues está operando y haciendo la transacción. Y luego aquí abajo pues tendríamos el resumen de la operativa. En este caso, esta persona ha transferido X tokens hacia esta dirección a un valor de esto, que básicamente será esto en dólares y esto en Solana, ¿vale? Entonces, también os quiero informar que muchas veces en este tipo de billeteras, ¿vale? O sea, este tipo de billeteras y muchas más billeteras, ¿no? Tenemos errores, ¿vale? Son errores que simplemente pues, ha sido un error producido por el DEX, y en este caso se marca con un círculo y una exclamación de color rojo. Esto significa que esta transacción no se ha dado a cabo, simplemente ha sido un error. Hay muchas personas que a veces tienen errores porque a lo mejor el slippage no era lo correcto, ha tardado mucho en hacer la transacción y la transacción se ha congelado o se ha caducado, entonces pues te sale como si fuera un error. De hecho, tú clicas aquí y aquí pues si nos ponemos muy técnicos, en este caso si le da la gana a cargar Solscan, nos saldría pues el error insufficient funds. En este caso, pues aquí tendríamos la explicación, pero normalmente suelen ser errores que no suelen ser muy comunes, es decir, las personas suelen poder operar sin ningún tipo de problema en sus billeteras. Y ahora mismo vayamos ya a por lo que sería el kit de la cuestión, ¿vale? Ya sabemos cómo utilizar Solscan, sabemos cómo interpretar los datos. Ahora lo que haremos es utilizar el token de Ribbit. Estamos seleccionando el token de Ribbit porque realmente es un token que tiene un trasfondo bastante impresionante que vais ahora mismo a descubrir si ya algunos de vosotros
no lo sabéis, pero lo que tenemos que hacer es irnos al token en cuestión que queramos, ¿vale? Esto puede ser un ejemplo con un token prometedor. Simplemente pues he cogido yo ejemplo Ribbit. Nos vamos a la sección de Explorer, ¿vale? Clicaríamos aquí y lo que pasaría es que se nos abriría este panel, ¿vale? En este panel es toda la información del token, es como si fuera un CoinMarketCap de alguna forma. A lo mejor no es todo tan visual y tan bonito, pero al final tenemos el precio del token a tiempo real, tenemos el market cap actual, el current supply, los holders y aparte aquí también tenemos toda la información linkeada con diferentes plataformas, ¿vale? Incluso también tenemos DexTools, DexScreener, CoinGecko y también CoinMarketCap, siempre y cuando el token esté listado, ¿no? Luego también tenemos el ticker y también tenemos el nombre del token, los decimales y luego también tenemos Authority, ¿vale? ¿Qué es esto de Authority? Os lo voy a explicar a continuación. Aquí tenemos todas las transferencias del token, ¿vale? Aquí podemos ver pues quién está comprando, quién está vendiendo, desde dónde lo están haciendo, desde qué DEX lo están haciendo, qué cantidad están comprando o vendiendo, cuánto tiempo hace de esto. Entonces la verdad es que está bastante bien. Incluso podemos filtrar también si hay algún tipo de quema. Si tú clicas aquí quema, pues estáis viendo que ahora mismo pues hay personas que han hecho quemas, ¿vale? No son quemas muy grandes, pero si por ejemplo algún día pues quieres revisar si realmente un proyecto ha dicho que ha hecho una quema, pues te vas al contrato del token, miras transferencias, filtras por bar y en este caso pues puedes ver si realmente ha existido esta quema o no ha existido, ¿vale? A mí lo que me interesa es lo siguiente. Tenemos el apartado de holders, que aquí normalmente lo que vais a ver es el token account y la account, en este caso es la billetera y el token account es lo que os decía, que cada persona tiene un token account único para su billetera, es decir, no es el mismo y por eso son token accounts totalmente distintos. Pues en este caso podemos ver aquí las billeteras del token que nosotros creemos que tiene potencial, pues que están holdeando más cantidad de tokens. Podemos ver el porcentaje, podemos ver la cantidad y el valor en cartera, ¿vale? Esto es profit no realizado. Esta persona no ha vendido y por eso sale el valor en cartera actual. Dicho esto, también tenemos Analytics. Entonces, aquí abajo también tenemos el Token Distribution. Es importante ver que ninguna persona pueda tener más de un 5% del supply total. En este caso, como estáis viendo, el top 10 de los holders colectivamente están sumando un 15%, no está superando un 20%, por lo que en este caso estaría bastante bien. Pero luego también tenemos más información, que en este caso sería la metadata, ¿vale? Dentro de la metadata, aquí normalmente podemos ver información de alto valor relacionada con lo que serían las socials del proyecto, ya que muchas veces, por ejemplo, tú estás analizando un proyecto dentro de DexScreener y en DexScreener el proyecto es tan nuevo que a lo mejor no han colocado las socials y tú quieres ver pues de quién es este proyecto, pues tú te vas a la metadata del proyecto. Y aquí normalmente pues sale la información de Twitter, de Telegram, de la página web, incluso una descripción de la imagen. Y esto al final pues es una información relevante que muchas pocas personas pues a veces encuentran. Piensa que si tú ya puedes tener acceso a toda esta información antes que el resto de personas, pues ahí es donde tú puedes tener ese edge y saber de qué va ese token, ya que solamente viendo una gráfica pues a veces es complicado que puedas tener cierta información, ¿no? Entonces pues como os decía, si no se actualizan las socials tanto en DexTools como en DexScreener, puedes verlo ahí. Al final, para que esté en DexScreener y también en DexTools, no deja de ser un trámite de pago. Entonces, muchos proyectos pues lo acaban haciendo, pero de primeras no lo hacen porque tienen tantas cosas que hacer que a veces se les olvida, ¿no? Pero aquí realmente lo que más nos interesa es ver el Update Authority, que esta es básicamente la dirección wallet del deployer, es decir, la persona que ha creado este token. Ahora mismo, a mí lo que me interesa es copiar esta dirección y ver esta persona que ha creado Ribbit si ha creado más tokens. Porque al final tú lo que tienes que hacer, y esto es un poco lo más importante casi del vídeo, es identificar aquellos tokens recientes, ¿vale? Que sobre todo no hayan tenido pues un recorrido de 3-4 años, que no sean dinosaurios, sino que sean tokens bastante recientes que estén teniendo un buen desempeño en el gráfico, ¿vale? Porque si tú al final ahora mismo lo que hago es copiar esta dirección, la pegamos, yo aquí lo que puedo estar viendo es esta persona que está haciendo, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí lo que puedo clicar es en Mint, ¿vale? Filtramos esta billetera y ahora mismo lo que yo he visto es que esta persona hace 11 meses lo que estuvo haciendo es mintear Ribbit, ¿vale? Si ahora mismo esta persona hubiese hecho más tokens con los precedentes de Ribbit, yo aquí podría estar viendo que esta billetera es una billetera que no es una billetera cualquiera, esta es una billetera que hace tokens. Y muchas veces, como os decía, los deployers, la gente que hace tokens, pues muchas veces les da pereza estar creando billeteras cada 2x3. De hecho, les interesa muchas veces tener esa atención, ¿no?, de las personas
que podamos pensar, ostras, si esta persona ha lanzado un token y lo ha hecho muy bien, voy a hacer seguimiento a su billetera, no por lo que compra o por lo que vende, porque esa billetera es la billetera que me interesa porque hace nuevos tokens. Y si tú tienes ojos a esas billeteras y tienes lo que sería pues el background o el backtesting de que han lanzado tokens que han ido muy bien, pues los futuros que puedan lanzar, al menos de inicio, también podrían funcionar muy bien, por lo que las probabilidades de éxito son más elevadas que en un token que no sabes quién lo ha hecho ni sabes sus precedentes, ¿no? Entonces, en este caso lo que quería hacer era analizar el caso de Bateman, ¿vale? Bateman es el creador de Ribbit y también de Dog with Cat, ¿vale? En este caso, Mark, ¿hay algún tipo de relación con el deployer de With? Pues tengo que decir que realmente no a priori, porque si ahora mismo yo lo que hago es buscar With en el buscador, vamos a buscar el token, vamos a buscar el Dog with Cat, vamos a ponerlos aquí los dos al lado. Aquí tenemos el contrato de Dog with Cat y aquí tenemos el contrato, bueno, esta sería la dirección del creador del contrato de Ribbit. Vamos a irnos directamente a Ribbit. Ahora tenemos los dos tokens abiertos. Entonces la pregunta es, ¿hay relación? Pues sí que hay relación real, ¿vale? Lo que no hay relación entre la billetera que ha hecho los dos tokens, ¿vale? Es decir, la misma billetera no ha hecho los dos tokens. En este caso, no sería un caso que podríamos aplicar lo que hemos explicado, pero sí que es cierto que hay un trasfondo, para que veáis un poco también la magnitud de conocer toda esta información, porque hay metadatos por ahí integrados dentro de on-chain que si eres capaz de poder identificarlos, puedes hacer bastante dinero. Por eso os quería dar este ejemplo que es totalmente distinto a lo que yo os estaba explicando, porque en este caso, dentro de Dog with Cat, si nos vamos a metadata, ¿vale? En Ribbit a metadata, vais a ver que no es el mismo contrato, es decir, no es la misma persona, o mejor dicho, no es la misma billetera que ha hecho estos dos tokens, pero ¿dónde podemos identificar que Dog with Cat es la misma persona que está dentro de Ribbit? Pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Si copiamos la billetera del creador de este contrato y lo pegamos en lo que sería el buscador, vamos ahora mismo a encontrar lo que sería la billetera del deployer de With y nos vamos en domains y nos fijamos que aquí pone lo siguiente: by ribbit.sol y solana-bateman.sol. Por lo que de alguna forma esta billetera está relacionada por on-chain, por blockchain, es decir, esto no se puede tocar de ninguna forma, pues que byribbit.sol y solana-bateman.sol están relacionadas con With, efectivamente, pero es que aquí pone byrabbit.sol y al final estamos hablando del token de Ribbit. Y si tú te vas a Twitter y buscas Bateman, pone creator of Ribbit y también de Dog with Cat. Y también aparte de ello me sigue como dato curioso. Por lo que al final nos damos cuenta que Solscan puede ser una plataforma un poco complicada a nivel visual de poder entender, pero yo os aseguro de que al final lo único que tenéis que hacer es intentar encontrar aquellos tokens que lo estén haciendo bien y buscar no billeteras rentables, que eso también es otra faceta que podéis poner en práctica, sino mirar si esa billetera que ha creado ese contrato del token ha creado nuevos tokens recientemente, ya que de esta forma nos damos cuenta que, por ejemplo, el token de Goat es un token que se lanzó en lo que sería PumpFun, ¿vale? De hecho, por eso la dirección del contrato acaba en Pump. Tú buscas aquí el token, lo pegas y te sale que se creó hace 14 días, clicas lo que sería el token y aquí lo que haces es directamente buscar el usuario. Clicas el usuario y en este caso ves que este usuario ha creado todos estos tokens. Obviamente son tokens que ahora mismo pues algunos han funcionado mejores que otros, pero por ejemplo el token de Book ahora mismo lo está haciendo bastante bien, que sería el de Book of Goat. En este caso ya está con 88k de market cap, con una subida hoy de un 92%. Luego tenemos Godspotting, que por ejemplo no ha acabado de arrancar, está en una zona donde sí, podría volver a dispararse, pero son las típicas monedas que puedes poner poco capital y realmente ver qué pasa, porque el dinero no se hace comprando en las rupturas arriba del todo, cuando el proyecto vale ya 5 o 10 millones de market cap. Normalmente el dinero está cuando el proyecto tiene pues 100.000, 200.000, incluso 500.000 de market cap, porque ahí las X de hacer un % te salen. Si estás buscando proyectos muy altos de market cap, el % no lo puedes hacer, porque al final, si entras en 1 millón, llega a 100 millones, pero hay muchos proyectos que no acaban llegando a 100 millones. O sí que llegan, pero tardan muchísimo. Tiene que haber muchas rotaciones de capital, tiene que entrar mucha liquidez y tiene que entrar Donald Trump como presidente de Estados Unidos para levantar todo el mercado, pero por eso os digo que si al final entráis en proyectos
que tiene mucho menos market cap, pero tiene una explicación todo lo que está pasando, ahí es donde realmente pueden salir muchas más oportunidades. Por eso os comentaba que en este caso Goat es un ejemplo donde hemos visto un creador de un contrato que lo ha hecho muy bien y ahora mismo lo que está haciendo las personas es seguir el resto de proyectos, ¿vale? Yo en este caso he seleccionado solamente el de Goat porque está con 764 millones de market cap, pero igualmente os invito a que lo que podéis hacer es iros directamente a Terminal, que sería dentro de PanFan. En este caso lo tenemos justamente por aquí. Vais a Terminal, vais a Future y en este caso vais a ver los tokens que ahora mismo pues tienen un mejor market cap. Aquí lo que podéis hacer es investigar los deployers de estos tokens. Os recuerdo que los tokens que se han creado en PanFan no podéis ver el deployer dentro de Solscan. En este caso la autoridad es simplemente PanFan. ¿Cómo lo hacéis? Pues vais a lo que sería el token en cuestión, lo buscáis en DEX Screener, copiáis el contrato dentro de lo que sería PanFan, ¿vale? Que sería básicamente el ejercicio inverso a lo que ahora mismo estoy haciendo aquí. Sería, encontráis este token, por ejemplo, el de Mother, no sabéis qué es, de dónde ha salido, pero lo está haciendo muy bien, lo copiáis, lo pegáis aquí y vais directamente a lo que sería el contrato de este token. Y aquí investigáis, ¿vale? Algunas personas lo hacen mejor que otras, pero aquí hay mucha información. Aquí realmente es donde están los %, porque si realmente tú lo que buscas es hacer un %, el %, es más complejo. Si quieres hacer un por 2, es mucho más fácil. Si quieres hacer un por 50, pues es un poquitín más complicado. Todo va a medida de cuánto tiempo le quieres dedicar y hasta dónde quieres llegar. Pero igualmente, si queréis también saber cómo podéis identificar nuevas oportunidades y luego ver quién está creando estos tokens, si está teniendo buenos desempeños con otros tokens o ha tenido malos desempeños, os recomiendo que pongáis estas características a la hora de filtrar los tokens dentro de DEX Screener. Esto es una captura literal de uno de los podcasts que tiene, en este caso, Murat en YouTube, que comentaba añadir un mínimo de liquidity de 1000, un market cap mínimo de 10 millones y un pair age de 2000 horas. En este caso, él pone 10 millones de market cap. Obviamente, si queréis hacer bastante dinero, pues esto tendría que reducirse al menos a 1 millón de market cap, porque estas características para él no era para hacer un %, sino para encontrar meme coins que a largo plazo puedan funcionar. Pero si cambiáis el market cap y lo bajáis a 500.000 o incluso 700.000, 400.000, es decir, esos números de market cap, perfectamente podéis encontrar buenas oportunidades. Ahí lo que hacéis es copiar el contrato del token, lo metéis dentro de Solscan, miráis quién ha sido el deployer y veis también qué ha hecho esa persona, porque esa persona perfectamente lo que puede haber hecho es mintear 1 millón de tokens, poner 800.000 en la pool de liquidez y quedarse 200.000 tokens que a lo mejor los tiene en una wallet y canta muchísimo y luego te los va a vender en la cara, o simplemente lo que puede hacer es también repartirlos en diferentes wallets. Y ahí es donde Bubble Maps te permite ver los clusters para ver si esa persona lo que ha hecho es reservarse pues un 20% del supply total que ha minteado, lo reparte en 5 wallets y así no canta tanto ese porcentaje que él tiene en sus manos. Pero esto son cosas que podéis ver simplemente investigando los deployers, ¿vale? Esto es una de la información más valiosa que podéis aplicar hoy en día dentro de lo que sería Solana, porque al final Solana es una blockchain que no tiene lo que sería el ARCAM para Solana, pero sí que en Solscan al final podemos encontrar mucha información de mucho valor, ¿no? Y siempre os comentaba pues el tema de las billeteras, pues creo que también es muy interesante que vayamos a intentar buscar pues esa información extra dentro de los metadatos y también ver quiénes son los que están creando esos tokens, ¿vale? Igualmente, a partir de ahora no hace falta que os volváis locos buscando personas que crean tokens, pero sí que es cierto que es donde hay más dinero, ¿vale? Porque si encuentras la persona que crea tokens ganadores y sabes cuáles son los patrones de monedas que ganan dinero, al final aquí pues lo que tienes que hacer simplemente es entrar. Y lo mejor es que entras con poco capital porque estás entrando al inicio de todas estas monedas. Ya no estás entrando cuando una billetera Smart Money está entrando a un token y ahí te lías y te complicas si entras o no entras. Aquí lo que haces es ver lo que ha hecho una persona en el pasado, confiar en ella, pero en un RR bastante bueno, porque el riesgo de perder es existente, pero estás comprando abajo del todo, o sea, cuando nadie conoce el token. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado saber cómo funciona Solscan, sobre todo un poquitín por encima, poder entender la información más importante. También saber cómo encontrar pues esas personas que pueden estar haciendo tokens y también investigar la información dentro de la metadata. Esto es todo, espero que os haya gustado y si queréis más tutoriales de ese estilo, simplemente ponerlo en los comentarios y seguirme sobre todo en Telegram para no perderos nada. Chao, chao.